Buenas tardes, nosotros somos Emmanuel Padilla y Natasha Roja y venimos hoy a presentar los mapas de riesgos industriales. Definición. Los mapas de riesgos industriales son una representación gráfica de los peligros y riesgos que existen en un entorno de trabajo específico, relacionados con la actividad industrial. Estos riesgos pueden ser de origen físico, químico, biológico, ergonómico, pueden afectar la salud y seguridad de los trabajadores, así como el medio ambiente y la calidad del producto o servicio. Características. Algunas de las características de los mapas de riesgos industriales pueden ser: primero, la representación gráfica de los peligros del entorno de trabajo. Segundo, el uso de símbolos gráficos para representar el nivel de riesgo de los elementos que presentan un peligro dentro del entorno de trabajo. Tercero, el hecho de que se basan en información recopilada en archivos y mediciones. Y cuarto, el uso extendido que tienen estos para identificar, prevenir los riesgos mediante medidas correctivas. Teniendo en cuenta este último punto, podemos hablar de los usos de los mapas de riesgo industriales. Uno de los usos de los mapas de riesgo industriales pueden ser el uso que este tiene o la habilidad que este nos da de permitir ver las amenazas que tiene una empresa. Además de esto, tenemos que permite medir la magnitud de cada riesgo y además la probabilidad del impacto económico que este puede ocasionar. Asimismo, también está el hecho de que estos mapas son un instrumento gráfico de gestión de los riesgos que permiten comparar los riesgos por su importancia relativa, permitiendo a la empresa poder establecer niveles de prioridades. Dentro de esto tenemos los riesgos que son aceptables. En eso tenemos identificar para que afloren los riesgos ocultos que amenazan a la empresa, interna como externa. Medir, que es es tan importante como para medir el riesgo, es medir la probabilidad de que ocurra y su severidad. Y monitorizar, una vez se identifica y se mide, el mapa de riesgo de la empresa ayuda a determinar las distintas estrategias para gestionar los riesgos. Bueno, para continuar con los puntos, se habla de lo que es la investigación previa o de los puntos que pueden ser el tipo de investigación que puede ser utilizada para la realización de un mapa de riesgo. Entre estos se califica o se nombra lo que es la investigación cuantitativa, una investigación cuantitativa y también una investigación cualitativa, en la cual la cuantitativa se define como lo que es la investigación en base a los datos existentes o los datos históricos de los posibles riesgos que ya han ocurrido dentro del espacio de trabajo. En la semi-cuantitativa también habla de los hechos determinados que pueden ser del pasado en el trabajo, riesgos posibles ya ocurridos dentro del trabajo, y de igual forma la experiencia de expertos que son los que normalmente encargados de hacer los planos, los mapas de riesgo industrial. En cuanto a la investigación cualitativa, esta se basa históricamente de todo lo que es los riesgos destacados, los futuros posibles riesgos a los que están expuestos todos los trabajadores. De igual forma, en la simbología, en el punto de la simbología se habla de lo que son todos los elementos que destacan el momento en el que los trabajadores deben colocarse la protección, y de igual forma también los posibles riesgos a los que están expuestos, destacando este que habla del ruido, en donde se ve a una persona utilizando su protección auditiva, iluminación por iluminación excesiva, y de igual forma partículas, en el que se destaca que está usando tapabocas y protección para los ojos, temperaturas extremas, entre otras, como atrapado por, destacando el riesgo de ser aplastado por engranajes, el contacto por químicos, explosivos, electricidad, ergonómicos, superficies cortantes, entre otras. Ya para hablar de lo que es el primer ejemplo de mapas de riesgo de una instalación industrial, se tiene los anteriores simbologías que se habían destacado, tomando en cuenta de que estos están organizados de la manera en la que
el trabajador pueda visualizar en qué puntos debe utilizar de forma íntegra o de forma constante la protección, pudiéndose destacar la caja de engranaje en donde se ve la simbología de atrapado por, también se ve la simbología de altas temperaturas y también se ve la simbología de riesgo auditivo o contaminación auditiva en este punto de acá. Ya para lo que son los tanques de química que se encuentran en esta parte de aquí, se ve el posible riesgo de incendio, contaminación por químicos y a caídas. En el siguiente ejemplo se tiene otro tipo de simbología que ya no es la que habíamos mostrado, pero es una muestra muy importante en la que en este se destacan los riesgos. Ya no es destacar exactamente en qué punto se pone el equipo, sino los posibles riesgos y por separado en qué punto se pone el equipo. Teniendo aquí quemaduras, desplazamiento, corte, material inflamable, caída de materiales, carga suspendida, entre otras. Y de igual forma, acá abajo los equipos que se van a utilizar, las cuales son exposición a pinturas, en el que se le coloca lo que es la protección contra los gases de las pinturas, y exposición al ruido, en el que se colocan la protección respectiva a los sonidos. Ya por la parte de aquí abajo también en este mismo plano destaca lo que son las salidas de emergencia o las vías de evacuación y las zonas de seguridad en el caso de que ocurra alguna emergencia. De igual forma, dentro de este mapa también se destacan los puntos de extinción o los puntos de material utilizado para extinguir incendios, y también se destaca lo que son los botiquines de emergencias. Ya pueden ver lo que son las líneas verdes, como se dice aquí en la simbología. Se tiene todas las vías de acceso, las vías de evacuación y lo que son las zonas seguras, junto con las distintas áreas donde se destaca el uso de qué materiales o qué equipo de resguardo se utilizaría y las distintas posibles riesgos que están expuestos los trabajadores. Ya para continuar con un tercer ejemplo, se tiene otra simbología para destacar cuáles son las simbologías existentes también, en el que se habla de lo que son las protecciones obligatorias. Ya habíamos hablado de esto, destacando protección obligatoria de vías respiratorias, obligatoria de los ruidos, obligatoria de la vista, obligatoria de las manos, protección obligatoria de los pies y las prohibiciones y alertas o advertencias de riesgo, lo que son riesgo eléctrico, altas temperaturas y prohibición de exceso de capacidad, salpicaduras de tinta y daño auditivo. Aquí se ven lo que son las salpicaduras de tinta con las respectivas prohibiciones, su prohibición de obligatoria de uso de orejeras y su protección obligatoria de la vista, destacando también la salida de emergencia. Como parte ejemplo importante dentro de lo que es el plano, aparte del plano, dentro de una zona industrial o un área industrial de trabajo, se va a ver también lo que es la simbología o los carteles en los que se destacarían el tipo de peligro y lo que se haría. En este caso este está en inglés, pero se tiene esta notificación de ruido en el que se destaca un alto nivel de ruido en el área, se usa lo que son las taponeras en los oídos con lo que se llama la protección de oído, debería ser usada. Severo daño auditivo como resultado. Aquí se está destacando lo que es el daño, la protección utilizada y al mismo tiempo la severidad del daño en el caso de que no se haga uso o no se haga conciencia de el seguimiento. Ya aquí se termina la exposición, espero que le haya gustado, espero que también le haya gustado la exposición de mi compañero Emanuel y sería todo por esto. Muchas gracias.